Habíamos estado hablando recién un detalle que hace a la presencia de la gente de Motivar. Motivar es un grupo periodístico especializado en ganadería y en veterinaria, específicamente en sanidad animal, que nos acompaña hace muchos años a toda la profesión veterinaria, le ha dado una dimensión realmente superadora y sobre todo en la gráfica. Así que nos está acompañando acá su director, Luciano Aba y Nicolás de la Fuente, gracias. Luciano Aba y Nicolás de la Fuente. Así que le agradecemos mucho a la gente de Motivar esta presencia. Y esta segunda etapa van a ser la mesa de enfermedades transmisibles de transmisión sexual de los bovinos, tricomonas y campylobacter, y vamos a estar acompañados por Carlos Campero y por Alfredo Martínez. Gustavo también. Y Gustavo. Y Gustavo Convesíes, que es la sangre nueva de esta etapa. Tanto Campero como Alfredo Martínez me pidieron que no fuera extenso en la presentación, lo cual lo voy a cumplir. Carlos Campero es un investigador retirado de CONICET y presencia total en INTA Balcarce y es actual académico correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Y Alfredo Martínez es un docente universitario en su momento de la Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Río Cuarto en parasitología, es fundador y es codirector del Laboratorio Azul Diagnóstico y es premio Bacareza de la Academia Nacional de Medicina. Así quedan presentados. Y Gustavo Convesíes es el responsable del área de virología y genética molecular del Laboratorio Azul Diagnóstico y es el actual director técnico del Laboratorio Azul. Estando todos presentados, le pido al doctor Campero dar inicio a la presentación. Gracias. Sí, dale de mano, va a ser más fácil porque este cable se corta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia en este día y especialmente acá a los amigos del Laboratorio Azul, que hace muchos años que venimos en contacto y, digamos, pasaremos una revista, tocaré 2 o 3 aspectos de los inicios de estas enfermedades, después me voy a volcar un poco más en la parte de inmunidad y de respuesta de vacunas. La espalda. Bien, esta historia, como muchos de los veteranos que todavía estamos en carrera acá, arrancó ahí en la década de los años, fines de los 60, con gente del INTA Balcarce que tuvo su visión de poner sobre el terreno una serie de patologías que en esa época no la conocíamos, y cuando vinieron de hacer su formación en el exterior y con el apoyo de investigadores que vinieron con el proyecto FAO vía el Banco Interamericano de Desarrollo, se comenzaron a delinear las bases de lo que sería la identificación de las principales enfermedades limitantes de la producción bovina en esos años. Y ahí íbamos nosotros con los 4L y con los Citroën a cursos de actualización que realmente, si bien habíamos estudiado toda la morfología de todos estos agentes, no sabíamos cómo introducirlos en el campo directo de la producción animal. Siempre pongo acá el homenaje a los que fueron nuestros mentores, que muchos de ustedes los habrán conocido, y que el esfuerzo de ellos
de alguna manera nosotros nos marcaron un poco el camino y nos ayudaron a completar nuestra formación. Como bien dice ahí arriba, uno de los expertos que vino con la FAO, que fue Roberts, fue el que hizo los iniciales trabajos, a los cuales después le siguió gente del INTA, para determinar la presencia de estas entidades que están, digamos, desde esa fecha, cuando todavía hacíamos servicio de 8 meses o 1 año, estaban dando vuelta, pero no estaban caracterizados. Y después esta prédica de esta gente hizo que muchos lo siguiéramos, y muchos veterinarios, que yo puse ahí algunos, faltarían muchísimos otros, que siguieron sus pasos. Y me acuerdo así de Bostingorri, que no está acá, de Cordero, de Ayacucho, que ya no está, muchísima gente que trabajó en la caracterización de las enfermedades de transmisión sexual de los bovinos, y que ese modelo lo llevaron a distintos lugares del país. Y en esa época era el INTA Balcarce la única institución que prácticamente hacía este diagnóstico aplicado, porque sacando algunas facultades veterinarias, el resto del país no existían laboratorios de diagnóstico. Estoy hablando del año cuando me recibí, 1969, y acá tanto Ramón como Alfredo se recibieron en la misma facultad en 1970, o sea que somos de la misma generación. Y toda esta gente, tantos veterinarios particulares como veterinarios oficiales, hicieron todo un trabajo de prédica muy importante, nos fueron marcando el camino. Acá encontramos, por ejemplo, a Renato Briano, alguna Mirta Espina, que trabajó muchos años en la parte de Trico y de Campi. El doctor Villar fue mi supervisor de tesis doctoral. Quiposo, que fue la única sobreviviente, que la misma persona, después de tantos años, cuando pasaron más de 30 años, nos encontramos rodeados por grupos de jóvenes que de alguna manera multiplicaron el efecto, y acá hubo un aporte muy importante del doctor Casaro y de todo el grupo de sanidad animal del INTA, y después los continuadores Anselmo, Ernesto Driosola, que nos permitieron llevar adelante todas estas ideas y ponerlo en la práctica. Y esta foto del 2001 me interesó porque, además de que la historia a veces es importante recordársela, también quiero enfatizar el apoyo de Mario Paladino, con quien trabajamos muchos años en común en la parte de Campylobacter y de Tricomona. Después le siguió Nachi Pola, pero digamos que mi énfasis es sobre todo esta gente, que son los que llevaban la camiseta del INTA, y que les pasará a ustedes también en las empresas privadas o en sus laboratorios, donde hoy por hoy cada vez es más difícil encontrar el personal involucrado, toda gente que tenían una formación desde el punto de vista de la educación, solamente el ciclo generalmente primario o secundario como máximo. Sin embargo, tomaron toda esa escuela que aprendieron de los que nos antecedieron y nos ayudaron a desarrollar una gran cantidad de trabajos de investigación. Así que para ellos mi reconocimiento, y supongo que los colegas que me antecedieron en las charlas, que también del INTA, coincidirán conmigo, que esta gente cada vez es más difícil de suplantar a lo largo del tiempo. Entre esta gente y el apoyo de muchísimos veterinarios particulares y de ex-residentes, nosotros podemos hoy acá, en mi caso por ahí, mostrar algunos resultados de trabajo, pero siempre aparece
el que habla, pero no aparecen los que están atrás. Así que creo que eso es muy importante. Después de esos años, se comenzaron prácticamente sobre la década del 80 la instalación de los laboratorios privados de diagnóstico. Y esto se fue multiplicando en distintos lugares del país y también nos sirvió a nosotros para, como INTA, dar un paso al costado para no competir con esta gente, sino para actuar como en algunas veces dándole apoyo para poder resolver algún tipo de problemas. Todas estas enfermedades, estas dos básicamente, que hoy las llamamos tricomonosis, pero para nosotros sigue llamándose trico y campi, poco afectan, digamos, lo que sería el inicio en la primera etapa de los primeros días de la concepción, pero que sus pérdidas, la fecundación se va a producir, pero las pérdidas se van a manifestar mucho después. Bien, dentro de la patogénesis de la enfermedad, de ambas, nos encontramos con que estos dos organismos, un protozoo y una bacteria gram negativa, prácticamente se asientan sobre el tracto genital, tanto masculino como femenino. Y bueno, hay una serie de conceptos que son conocidos. La mayoría producen pérdidas, en el caso de trico, embrionarias y gestacionales tempranas. En el caso de Campylobacter, además de eso, puede provocar abortos con hasta el 5º mes de gestación. Pero es interesante ver cómo el lugar donde va a asentar, según el sexo, el organismo va a anidar y multiplicar, también va a provocar una serie de lesiones desde el punto de vista patológico que pueden estar, o están, mejor dicho, relacionadas con la inmunidad. Así que muchas de estas cosas, el 99% ustedes lo saben, yo no me voy a detener acá por cuestiones de tiempo, pero en general el mecanismo interesante, quizás en el caso del Campylobacter no hay que olvidar, digamos, esta vía que puede ocurrir en la hembra preñada, cosa que en el caso de Trichomonas es estrictamente, directamente desde la vía genital, no existe un pasaje por vía hematógena. Y acá se va a producir, obviamente, la pérdida y la génesis de una respuesta inmunológica local y también sistémica. Bien, todas estas cuestiones ya la mayoría de ustedes lo habrán visto en distintas charlas que hemos dado y otros colegas la han refrescado a lo largo del tiempo. Yo me voy a detener a lo mejor acá en un par de cosas referente a qué es lo que hacíamos, que la gente de mi generación, que algunos sobrevivientes acá, que todavía estamos con alguna sinapsis medianamente aceptable, se acordarán de que se hacían los lavajes prepuciales, ¿no? Y era una cosa que era inocular con un tubito de lácteos y una pipeta de inseminación fisiológica, hacer el lavaje. Y bueno, después aparecieron la pipeta de inseminación que se aspiraba también con la jeringa y cada uno tenía su metodología. Los iniciales del INTA Balcarce fueron con los lavajes prepuciales para el diagnóstico del macho. Resalto un par de cosas, como puede ser el advenimiento de la pipeta de Cazú y toda la técnica desde el punto de vista del diagnóstico, la inmunofluorescencia, los cultivos microbiológicos y los raspadores. Entonces acá la historia del raspador es interesante porque nos dio una herramienta bastante práctica desde el punto de vista del diagnóstico en el campo. Y bueno, así pasamos de utilizar el medio de tricomonas de Oxoy inicialmente a la leche descremada, ¿no sé?
lo habrá usado o no, Alfredo, yo la usé, y muchos de ustedes también, a pasar otros medios mucho más sofisticados hasta caer en técnicas bacteriológicas para el caso del Campylobacter y de la biología molecular para el caso de los dos organismos. Bueno, se hicieron así una serie de acciones que nos permitieron implementar metodologías diagnósticas que después obviamente se transfirieron y aprendimos mucho también de muchos de ustedes que nos consultaban por sus inquietudes, y uno dentro de un ente de investigación puede correr el serio riesgo de quedarse dentro de la mesada del laboratorio y olvidarse de la trinchera, ¿no? La manga y el problema. Toda esta metodología nos agarra en esta época con una serie de técnicas diagnósticas que han hecho de alguna manera avanzar algunas etapas del diagnóstico. Estos raspadores, lo voy a hacer bastante corto, inicialmente la historia había arrancado con unos trabajos que nos había ingresado acá en el país por estos pioneros que fueron, en este caso, un trabajo realizado en Ucrania, donde hoy existen estos conflictos bélicos. Aparecieron en este trabajo del año 69 un raspador de tipo metálico, que después, la primera cita que yo encontré revisando mi trabajo de tesis fue el raspador a resorte del año 71 de un trabajo de un chileno del campo. Después aparece este trabajo de Tedesco y compañía, que lo publicaron en Uruguay, que es el que hoy les comentaba acá a los colegas que dejé uno en el Laboratorio Azul para que quede como pieza de museo. Y muy interesante porque el raspador nos permitió adaptarnos mejor a las condiciones de la manga que ofrecían menor seguridad para el veterinario, que no era lo mismo agacharse ahí para hacer un lavaje que meter un raspador en la cavidad prepucial. Y bueno, así vemos, estos uruguayos publicaron trabajos de diagnóstico en trico y en campi usaron raspadores, y acá en nuestro país fue el doctor Ostrowski, hasta donde yo pude averiguar, que él elaboró con un artesano que tenía un raspador a resorte, como recién me comentaba acá Ramón, que es lo que él se acordaba de los inicios, hasta que aparecieron estos raspadores de bronce que no se oxidaban y era muy práctico para llevarlos y se podían, digamos, implementar en cualquier lugar del país. Bueno, después yo hice una especie de contrabando serial en distintos países que me tocó por cuestiones del INTA visitar y saber que no utilizaban esta técnica y era desconocida en estos países. La mayoría utilizaban pipetas que se usaban, por lo menos en Davis se usaban unas pipetas largas que usaban para diagnóstico de endometritis en yegua, siempre adosados a jeringas, y esto recorrió, digamos, que el mundo también. Un año me consultaron desde Australia y habían tenido problemas precisamente para comprar los raspadores de plástico que ya se desarrollaban acá. Y entonces les mandé la dirección por cuestiones de rutina burocrática de este país, no lo pudieron importar, y finalmente con la información que yo les pasé hicieron en una empresa de Australia, los desarrollaron, que es eso que ustedes ven hacia arriba, y bueno, esto después también fue usado en distintos trabajos, tanto en Nueva Zelanda como en Canadá, o incluso acá un trabajo en Bangladesh. O sea, como algo que arrancó a mi criterio por los años 69, el tiempo que pasó hasta que se logró implementar
en distintos países del mundo. Bien, dicho esto, voy a hacer una mención a algunas cuestiones que están vinculadas al desarrollo de la tricomona, tanto en los medios in vitro para la gente que tiene laboratorios o aquellos que hagan la observación microscópica, de cómo se adapta el organismo a distintos ambientes, especialmente cuando le resulta desfavorable. Y bueno, acá la foto es un trabajo que hicimos acá con un material con Alfredo y con el apoyo de gente de Brasil, en la cual se ve cómo este organismo es igual que pero en condiciones desfavorables, internalizan los flagelos y uno podría ver una forma oval, ovoide, que vimos muchas veces en los medios de cultivo. Y esto, en esa época, unos cuantos años atrás, nos quedaban las tinciones y después especulábamos, porque la confirmación de que era o que no era terminaba en el microscopio y en el cultivo. Hoy todo esto está superado con las técnicas de biología molecular, o sea, que un PCR va a detectar esto. En cambio, nos va a decir que el ADN de este organismo es una Trichomona fetus. Eso también fue desarrollado. Lo que vimos antes era en el prepucio de un toro, de una muestra de un toro naturalmente infectado, pero también lo mismo se ha visto en medios in vitro, en la cual aparecen estas formas multinucleadas, que no es más que una adaptación del organismo para tratar de adaptarse a ese medio que a lo mejor le falta algún elemento que encuentra a lo mejor en la cavidad prepucial. También recalco lo interesante de todo esto, en toda esta historia, es que se han multiplicado en algunos casos los centros de investigación de estos organismos. Hoy encontramos colegas acá en la Facultad de Tandil, con María Catena, Soto, que hace muchos años que están trabajando en Trico y en Campi, Cristina Monteavaro. También nos encontramos con investigadores de otros lugares del país que han hecho sus aportes para mejorar el diagnóstico. En todo este diagrama, después de varios años nos aparecieron estos organismos que obviamente estaban, pero que era el problema de las no tricomonas, ¿no? Después Alfredo va a comentar algo sobre esto. Me tocó la suerte de estar en esos años ahí en California y poder formar parte de este equipo, que ahí contábamos con todo. Contábamos con microscopía electrónica, con gente que sabía, con gente que manejaba la biología molecular. Y cuando yo llegué, me acuerdo que me puse en contacto acá con la gente del Laboratorio Azul, y decir, bueno, esto los veterinarios no lo saben, nos puede generar algún grado de conflicto sobre el diagnóstico de estos organismos que son muy parecidos, pero que no son Trichomona fetus. Bueno, es así, es que con estos trabajos de biología molecular se pudo confirmar y diferenciar la existencia de un organismo o de otro. Bueno, todo esto se pudo hacer con el apoyo de gente de los distintos laboratorios y de veterinarios de la actividad privada, además de trabajos y convenios que hicimos con gente de otros países. No los voy a entretener mucho con esto. Nuevamente, cuando uno mira trabajos recientes, que no son muchos los que aparecen, porque estas enfermedades en muchos países se han controlado de una forma u otra, y nosotros acá venimos deambulando con muchos años, pero todavía la tenemos dando vuelta. Estos investigadores de Santiago del Estero, es interesante que utilizando la proteómica, el estudio
genético de las proteínas volcadas en el medio de cultivo por desarrollo de cepas de Trichomonas, los caracterizaron y que esas proteínas podrían tener un valor interesante desde el punto de vista del diagnóstico. Y esto es relativamente nuevo, supongo que es de este año o del año pasado. El tema de Campylobacter, ¿cómo vengo, Ramón? No, bien. Bien. Es complejo. Recuerdo los inicios allá en el INTA, cuando íbamos a tomar esos cursos que se hacían pools de toros, y una de las formas era, digamos, concentrar esos pools, después humedecer las gasas con parte de ese pool e inyectarlo en la vagina de vaquillonas púberes y después muestrearla después de 15-20 días para ver si se aislaban Campylobacter o hacer inmunofluorescencia. Bueno, el tema del aislamiento bacteriológico es extremadamente complejo, muy molesto, costoso, hoy por hoy bastante incierto. Lo que tuve oportunidad en esos años trabajando con Mario Paladino de tratar de ver el desarrollo en medios de cultivo para inhibir a los contaminantes y tratar de aislar el Campylobacter. Hay que tener habilidad para picar la colonia que corresponde, pero todo esto está sujeto a una serie de respuestas bioquímicas del organismo que no necesariamente se comportan 100% igual, ni siquiera nos pueden dar una garantía absoluta. En esa época teníamos la suerte, ¿no?, la felicidad del ignorante, como digo yo, que uno ignora muchas cosas y entonces cuanto más sabe, más se cuestiona. Y ahí toda la parte molecular, en la década del 70-80, no se sabía absolutamente nada. Y nos quedábamos con que si daba o no daba crecimiento en sulfídrico o en glicina era tal o cual. Bueno, después la cosa también se nos complicó. Algunos años atrás, creo que esto fue después del 2000, con un trabajo muy importante que había hecho el laboratorio de bacteriología, más todos los residentes que pasaban por la sala de necropsia para sacar muestras de feto y realmente conseguir un cepario muy importante, mandamos algunas de estas cepas al centro de referencia de la OIE en Holanda. Ellos, con parte de este material, hicieron una tesis doctoral y después vemos en una columna la fuente, las distintas cepas y cuál era la clasificación que teníamos y qué es lo que pasaba con la clasificación molecular utilizando esta técnica. Muchos nos aparecieron organismos que por ahí estaban clasificados como fetus y terminando siendo intermedios, bien digo. Y bueno, esta gente querían conocer cómo era la infraestructura que trabajábamos en Argentina y los llevamos, estuvimos bastante ácidos con eso porque fuimos a unos campos en el oeste pampeano, en el Caldenal, donde las mangas eran en ese lugar por lo menos bastante malas, de Victorica para abajo. Y realmente se dieron cuenta que porque la hipótesis de eso todo pasaba por el cultivo y la biología molecular y que las condiciones de campo nuestra no eran las mismas que en el centro de Europa. De todas formas, nos sirvió esto para poder, digamos, establecer una serie de variaciones de cepas que no las tenían registradas en otros países del mundo. Hay dos trabajos acá interesantes que se realizaron con material aislado allá del INTA, a partir de, en este caso, del prepucio de un toro, en el cual se hizo la secuencia para conocer el genoma, o sea, todo lo que sería la parte genética del microorganismo, y después
otro trabajo en el cual también pudimos participar con gente de Holanda, donde se hizo lo mismo, pero a partir de un aislamiento de un feto allá del INTA de Balcarce. Todo esto queda en un archivo al cual se puede acceder desde el punto de vista de investigación por cualquiera, ¿no es cierto? Este material es interesante porque de alguna manera nos puede, digamos, abrir los ojos de dar alguna respuesta de por qué a veces al utilizar tal o cual medida de manejo las enfermedades se siguen manifestando. Realmente, si uno mira para atrás, en la época que trabajamos con Mario, se hacía mucho tratamiento de tricomona, detectamos cepa resistente, el toro era bastante sensible al dimetridazol, pero se usó mal y en lugar de hacer el diagnóstico se trataban los toros, desde la etapa de los bolos hasta la etapa de los inyectables. Conclusión que hoy por hoy ese camino está agotado porque estas sales del dimetridazol están prohibidas por la OIE y también por la Comunidad Económica Europea. En el caso de Campylobacter hicimos nosotros y muchos otros investigadores trabajos en los cuales se avanzaron con algunas técnicas diagnósticas, pero lo que es la receta de control de la enfermedad no ha tenido grandes variaciones. Y básicamente los principios se siguen manteniendo, aunque no siempre se pueden cumplir. Bueno, no puedo extenderme por tiempo en alguno de estos campos que son muy interesantes, que es lo que ocurre con un organismo como este Campylobacter venerealis, que es de alguna forma, el fetus que vive en el tracto intestinal y que puede de alguna manera atravesar el tejido linfoide, pasar al feto o a lo mejor pasar al prepucio. A veces uno se queda preguntando qué es lo que ocurre con estos toros que son positivos y quedan entre sí y seguimos muestreando si se pueden o no transmitir la enfermedad entre ellos por la monta homosexual o utilizando a lo mejor este mecanismo. Bien, las técnicas tanto de Campylobacter como de Tricomona, las de biología molecular, digamos que es el camino que se viene, de eso no tenemos duda. Respecto a Tricomona, yo creo que es extremadamente válido el PCR, certero, sensible, específico, que no deja prácticamente duda, que debe tener una eficiencia 98%. Campylobacter, la historia es distinta. ¿Por qué? Porque también hay muchos trabajos que dan una serie de eficiencias que a veces se realizan con material in vitro, pero cuando uno lo lleva eso a la manga no siempre se cumple. Estamos a 10 minutos, Carlos. Bien, bueno, muy bien. Ya voy a entrar entonces. De manera que se van a encontrar con una bibliografía bastante abundante sobre distintos protocolos y la conclusión es que en este terreno todavía nos queda bastante camino por hacer. Pero yo ya diría que rechazamos lo que es el aislamiento bacteriológico, no porque no sirva, sino porque desde el punto de vista práctico no es práctico y es muy costoso, pero sí nos podemos quedar con la inmunofluorescencia y a lo mejor también con el PCR. Bueno, algunos de los trabajos, como les decía, se utilizó acá sobre muestras, sobre cultivos. Entonces, es un PCR hecho con investigadores acá de nuestra zona, de nuestro país, algunos uruguayos también, donde se detecta que la sensibilidad de este PCR y la especificidad fueron muy buenas. Habría que ver si eso en condiciones de campo ocurre en el 100% de los casos, pero uno se tiene que validar en algunos trabajos. Ahora, esto está hecho sobre cultivos microbiológicos, no es lo mismo que trabajar sobre material prepucial. Bien,
la difusión entre todos, encontré acá un trabajo interesante, hecho hace unos cuantos años, fíjense, año 65, donde estos autores, evaluando eyaculados en centro de inseminación, se encontraron con un 20% de toros positivos, lo que según ellos sugeriría una transmisión entre toros. Esto también llegaron a la misma conclusión que sabemos, que los toros de mayor edad son más susceptibles. Esto ya lo dijo Kenneth McEntee en 1960 aproximadamente, de que el desarrollo de las criptas favorecía el anidamiento de estos dos organismos. El diagnóstico convencional, digamos, hoy por hoy, están conviviendo con el diagnóstico molecular. Después, aquí Alfredo y Gustavo se explayarán un poco más en el tema. De la parte de lo que es manejo, acá les puse 2 o 3 cosas que considero que pese al tiempo no pierden el valor. Uno es el detectar las vacas vacías y tratar de sacarlas del campo, y la otra es hacer exactamente lo mismo cuando termina el servicio. Es decir, vaca que no tiene cría al pie se debe eliminar, y esto es de la década de los 60 o 70. En el caso de Campylobacter hay algunos tratamientos factibles de hacer en algunos toros, depende de la edad y el valor del animal, siempre riesgoso y no 100% efectivo, y también acordarse que el tratamiento no genera inmunidad. De vacunas tenemos distintos rubros de vacunas, algunas son específicas, otras son polivalentes. En el caso de tricomona tenemos una sola vacuna. Esta lo que hace es acortar el periodo de infección en la hembra, no está recomendada para el toro, no es porque esté contraindicada, sino que no genera inmunidad. De hecho, el laboratorio no la indica dentro de sus indicaciones utilizarla en los toros. ¿Por qué? Nosotros trabajamos hace muchos años con vacuna de tricomona en toros. De hecho, me tocó trabajarlo allá cuando hice el doctorado en Australia con este señor Bruce Clark, que fue el que prácticamente dio los pasos iniciales del desarrollo de las vacunas, tanto de trico como de campi. Y estando yo allá en Australia, me habían elaborado una vacuna para utilizar en toros, y una vacuna tricomona. Y lo que vimos en ese trabajo fue que si bien el toro generaba una inmunidad local al recibir una vacuna de tricomona, no era suficiente como para liberarlo de la infección. Concretamente fue eso. La hembra sí, lo que les dije, que en general acorta el periodo de infección y por ende puede reducir las pérdidas reproductivas. Bueno, hicimos varios trabajos al respecto con gente del INTA de Anguil y otros investigadores también en vacunas de tricomona. En este caso a célula entera usando diferentes adyuvantes, y comprobamos de nuevo lo mismo que han encontrado otros investigadores. Y también detectamos la presencia de inmunidad local a nivel del mucus, tanto de la IgA como el estímulo de la IgG sérica provocada por la administración de vacuna por vía sistémica. Bueno, una de las conclusiones, yo diría, interesante, porque hicimos mucho trabajo también utilizando otros antígenos. El modelo de tricomona es interesante porque tiene un menor costo para elaborar una vacuna y el diagnóstico, que es lo que con referente a Campylobacter. Y trabajamos con algunas fracciones antigénicas. Había una serie de trabajos muy interesantes, inclusive vacunamos animales por vía intranasal, precisamente lo que después sabemos todos, que existe una inmunidad de las mucosas
que ese antígeno puesto por vía intranasal habíamos detectado un incremento de la IgA a nivel del mucus vaginal, confirmando esto de que el sistema mucosal común tiene puentes de interacción. Ahora, con respecto a la inmunización, entonces, de los toros y de las hembras, es la conclusión que existe ahí abajo. También trabajamos con algunas vacunas con los dos agentes, tanto con trico como con campi. Uno dice, bueno, pero muchachos estuvieron cobrando subsidios de investigación y trabajaron en esto y lo otro y no generamos mucha información, pero no lo pudimos traducir a lo que se llaman los joint ventures con laboratorios privados que puedan interesarle este tema. Y a uno se pregunta por qué. Bueno, a veces este país generalmente lo vemos usualmente en llamas y los cañones por ahí están puestos en otro lado y además el sector privado, digamos que no es que le cueste poner plata, pero quiere el rédito inmediato. Y en este tipo de cosas el desarrollo de la investigación demora mucho tiempo. Muchos de estos modelos terminaron en la etapa experimental. Bueno, con respecto, voy a entrar en las conclusiones porque todo esto está, lo hemos escrito acá en un par de libros que han salido en los últimos años y además todo esto ya lo sabemos, son todas cosas que desde hace años sabemos que hay mucho por desarrollar en el tema de vacunas, especialmente en lo que a Campylobacter se refiere. Yo creo que esto de las vacunas con antígenos polivalentes llamadas, en general, por lo menos para el control de Campylobacter, tienen un uso, una aplicación muy limitada. Hay muchísimos trabajos o varios que hemos hecho, que no los quiero aburrir, pero que nos sirvieron para demostrar de que realmente la cantidad de antígenos que puedan tener y la respuesta del sistema inmune a estas vacunas polivalentes es muy limitado. Cosa que con las vacunas a lo mejor específicas, por lo menos en Campylobacter, hemos visto que algunas tenían mejor desempeño que otras, pero probablemente la cantidad de anticuerpos que generan esas vacunas hacen que sea bastante limitado en el tiempo. Entonces uno no se puede quedar ahí con la dosis y decir, doy una sola dosis y bueno, dentro de un año doy otra dosis. Por lo menos en Campylobacter con eso no va a alcanzar. Bueno, algunas conclusiones, ¿no es cierto? Vengo más o menos en carrera. Digamos, sabemos que el apoyo de los laboratorios de diagnóstico es muy importante. A mí me da mucha garantía saber que hay una red de laboratorios que tratan todos los días de mejorar su accionar, de tener protocolos y de tener más o menos una Biblia parecida. No es tan fácil, especialmente con técnicas moleculares donde uno se asienta en insumos del exterior y son costosas, pero esos laboratorios diagnósticos son, digamos, uno de los apoyos clave para el veterinario frente al ganadero. Se hicieron una serie de planes ganaderos, si bien digo, acá en el país, planes toro, etcétera, etcétera. Nosotros estuvimos, y muchos de ustedes, involucrados en la década del 80 en los inicios del plan de Rauch. Y después esto pasó a otras provincias. Siempre tuvimos el tema de la inmediatez política, o sea, el veterinario y nosotros, desde los entes oficiales o privados, tratamos de darle apoyo, pero estamos mirando distintas películas. El político está buscando su reelección y nosotros estábamos buscando tratar de controlar la enfermedad. Y muchos de estos planes han tenido discontinuidad. Yo rescato haber puesto en muchas de las provincias este tema en el candelabro de la discusión y de incorporar productores de baja cantidad de vientres que no hacían nada a encontrarse con que hacían algo.
todo es mejorable. Prácticamente el plan de La Pampa es el más largo en el tiempo, desde su aplicación hasta el presente, pero obviamente que si estos planes hubieran andado bien, la enfermedad hubiera sido erradicada. Así que todos nosotros tenemos algo que ver con esto. Mucho también la política. Cuando uno va a buscar los indicadores de cómo fue la eficiencia de estos planes, me dice Alfredo, vamos a ver cuántos terneros hay destetados desde el año tal a tal en la provincia de La Pampa, y los datos que vos buscás los tiene la Dirección de Ganadería, se los pedí y ni me contestan. Los de SENASA pasan y dicen un resultado. O sea, lamentablemente no hay una especie de auditoría seria para poder a lo mejor evaluar este tipo de cosas. Bien, la aplicación de técnicas moleculares, desde el multiplex, toda la cantidad de técnicas que ustedes quieran, no deja de ser un desafío para el laboratorio de diagnóstico veterinario, también para el veterinario, porque empieza a escuchar cosas como la genómica, la secuenciación. El tipo de qué me está hablando, parece que nosotros venimos volando con el Cessna 180 y estos están acá con Elon Musk, con el cohete que estalló días pasados para llegar a Marte. Nosotros venimos ahí con un Cessna que viene a baja altura porque en cualquier momento se cae. Pero bueno, esto es cuestión de técnica. Nosotros nos va a dar con el tiempo, si se estabiliza todo el desorden que siempre compartimos en este país y sufrimos, especialmente todos nosotros que estamos involucrados con el sector agropecuario, pero también como ciudadanos, hace que se demoren o tengamos trabas que en otros países no tienen, y el progreso de todo esto es mucho más lento. Sigo expresando a lo mejor algunas ideas que no son nada novedosas. No estamos invalidando las pruebas tradicionales, pero no es lo mismo uno sentarse en un laboratorio a mirar 500 muestras de toros, ¿no? Alfredo, ¿cuántas veces lo habrá hecho? Y la gente que está al lado tuyo, mirarla mañana, pasado, ¿no? Que a lo mejor hacer un PCR y tener los resultados en forma mucho más rápido y obviamente confiable. Bueno, acá hay un punto en el cual el veterinario tiene la necesidad también de estar informado, de transferir esa información al dueño de campo, pero digamos, él es bastante responsable de esto, y si esto no está bien, todo lo que viene en el laboratorio es trabajo inútil y costoso. Las vacunas se pueden mejorar, es un área que se tiene que incrementar, y a veces nosotros desde la vorágine diaria entendemos que nos quedamos a lo mejor como con una expresión de deseo, pero habría que de alguna forma hacer que los entes que, llámese agencia, CONICET, ciencia y técnica, que tienen que dar recursos para volcarlos en la investigación básica, tengan en cuenta esto de la respuesta de vacuna, porque hay gente muy bien formada y lugares que tienen toda una muy buena infraestructura, pero a lo mejor les dan un proyecto de $1 millón que cuando lo van a implementar, la plata la reciben dentro de 2 años, compra una centrífuga refrigerada de mesa y se quedó en pañales, ¿no? Entonces, a todos nos queda una cierta responsabilidad, en alguno de estos entes estamos metidos, para tratar de ver cómo se puede priorizar y asignar recursos de investigación en estas áreas. Bien, yo termino con una foto con la patrona, acá, como se dice, en el campo. Muchísimas gracias y creo que el tiempo estuvimos más o menos bien. Bien. Bien.